sentido es que se argumenta que estos contratos de inversión pasarían por encima de los poderes del Estado? Los contratos de inversión tienen distintas cláusulas, por las cuales se condiciona la voluntad de los tres poderes del Estado. Los dos ejemplos para entender lo que son los contratos de inversión son justamente el contrato de inversión de Montes del Plata y la propia ley de megaminería, porque ya anticipa cuáles van a ser esas cláusulas que van a tener esos contratos. Por ejemplo, tiene lo que se llaman las cláusulas de estabilidad. Por un lado, las cláusulas de congelamiento del derecho que afectan al Poder Legislativo. Tiene las cláusulas que se llaman de ámbito, que son las cláusulas que permiten asegurar la obtención de determinados permisos que afectan al Poder Ejecutivo, y tiene las cláusulas de prórroga de jurisdicción, que son las cláusulas que afectan al Poder Judicial. Para explicarlo. Las cláusulas que afectan al Poder Ejecutivo son aquellas por las cuales el Poder Ejecutivo ya se compromete en un contrato de inversión a otorgar una serie de autorizaciones y de permisos, que van desde las exoneraciones impositivas, llámense zona franca, que van la autorización de suministro de infraestructura, llámense puentes, llámense carreteras, puertos, dragado de puertos, es muy notorio eso en el contrato con Montes del Plata, que autorizan determinadas actividades o determinados tipos de actividades. Por ejemplo, en el caso de Montes del Plata, autorizó la forestación en un radio de 200 kilómetros, tomando como vértice, como punto central, la instalación de la plata industrial. Que estaba prohibido antes de la... Claro, con un cambio de recategorización de suelos que permitía una forestación que si no, no hubiera sido posible. ¿Qué es lo que se hace en el contrato? Anticipadamente se dice que se va a otorgar eso, sin haber seguido siquiera los procedimientos respectivos ante el ministerio respectivo, los procedimientos administrativos, para luego reclutar las opiniones técnicas y luego decidir. No, ya en el contrato se anticipa que eso se va a hacer, con lo cual se burla todo el procedimiento o cualquiera de los procedimientos administrativos para una autorización de esas características. Se le habilitaba, por ejemplo, se comprometía al Estado uruguayo a darle el dragado para el dragado del canal de acceso al puerto de Conchilla, por ejemplo, también, entre otras tantísimas cosas. Eso es condicionamiento de la voluntad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo queda condicionado por un contrato a otorgar esas autorizaciones que tienen que seguir sus procesos legales, pero que en los hechos van a ser mera puesta en escena y nada más. El condicionamiento más complejo y más grave es el del Poder Legislativo. Se establecen lo que llaman las cláusulas de estabilidad, de seguridad jurídica, de congelamiento del derecho, cláusulas de blindaje también se las llama, que consisten a grandes rasgos en lo siguiente. Se establece que una vez firmado el contrato, cualquier modificación posterior que el Estado quiera hacer, aún en el caso de que sea una ley, y sobre todo si es una ley, esa modificación, si se pretende, sea una modificación de índole tributaria, de índole de autorización de permisos de protección ambiental, sea de una nueva legislación en materia de salud pública, sea una nueva legislación, por ejemplo, laboral, que reduzca el horario de trabajo, cualquiera de esa nueva legislación que la empresa entienda que afecta a su ecuación financiera, la empresa tiene un derecho de resarcimiento, de compensación, por lo que vaya a perder, por el lucro cesante lo que vaya a perder de ganar en virtud de esa modificación legislativa. Con lo cual, si bien no es un mecanismo que le impida al legislador legislar, cada vez que el legislador vaya a legislar va a tener que tener cuidado de no afectar los intereses de la empresa. Lo hemos visto con algunos de los casos del impuesto a la tierra, el impuesto creo que que es el impuesto primaria. Cada vez que hubo que establecer un nuevo impuesto, se fue a consultar a la empresa y en algunos casos se han establecido excepciones. Porque ahí pueden pasar tres cosas. O se dice, bueno, la nueva ley no se le aplica a la empresa, o si se le aplica, se le establece una compensación, o la tercera opción dice, no, mire, yo voy a aplicar la ley y no le voy a establecer ningún tipo de excepción ni de nada, y no le voy a compensar. Entonces la empresa tiene, y ahí es donde se afecta al tercer poder del Estado, la posibilidad de ir a reclamar por ese resarcimiento a un organismo de arbitraje internacional privado. Esos mecanismos de arbitraje internacional privado son lo que se llamaban las cláusulas de prórroga de jurisdicción, que establecen que en determinados conflictos que se planteen entre la empresa y el Estado, no va a ser juzgado por los jueces del Estado, sino que va a ser juzgado por mecanismos de arbitraje, entre otros generalmente se prevé el del CIADI. Hay otros, pero principalmente se establece eso. Eso supone una doble cosa, supone que el juez va a ser un privado, va a ser un particular, que va a ser un árbitro privado, extranjero, que no va, y supone lo siguiente, que va a fallar
no en función de la normativa nacional, sino en función de una serie de axiomas y de principios que ese tribunal elabora y va elaborando a lo largo de los casos. O sea, que no va a tener en cuenta el derecho nacional. Es una forma también de eludir el derecho nativo y el derecho nacional. Es un poco lo que viene con el TISA, es un poco lo que ha pasado lo que pasó con Philip Morris, lo que está pasando con Philip Morris en un juicio que muy seguramente el Uruguay lo va a perder, en una suerte de conflicto entre el derecho a la salud frente al derecho mercantil, y es muy probable que el CIADI es un mecanismo que depende del Banco Mundial, que es un banco que financia por lo general este tipo de inversiones, y es muy probable que el Uruguay pierda ese conflicto, como Argentina ha perdido un sinnúmero de conflictos con contratos y tratados de esa característica. Ese es el condicionamiento de la voluntad de los tres poderes del Estado. Y lo peor es que es el Poder Ejecutivo que condiciona su propia voluntad, y no pudiendo hacerlo sin cumplir con los debidos procesos de autorización, pero también condiciona la voluntad del Poder Legislativo, que eso es mucho más grave. Porque es el Poder Ejecutivo que en nombre y sin autorización del Poder Legislativo condiciona la voluntad del Poder Legislativo. Y entonces, esa es una de las cosas por las cuales los contratos son secretos también, es decir, por los cuales tienen una reserva, porque es una forma de eludir cualquier intervención en teoría del legislador. Acaba de presentarse un proyecto de ley de directriz nacional de ordenamiento territorial costero para la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Yo recuerdo que en el año 2011 un anteproyecto se puso de manifiesto en el Ministerio de Medio Ambiente para que quienes quisieran hacer observaciones, objeciones, lo hicieran. Nosotros lo hicimos como Fiscalía, presentamos una serie de observaciones, sé que otras organizaciones lo hicieron, sé que otros profesionales lo hicieron de distintos ámbitos. Ese texto que se puso en el 2011 es el mismo texto que se presentó en la legislatura pasada, que no fue aprobado, y que ahora es nuevamente presentado. No se le incorporó ni una modificación. O sea que el famoso proceso de participación pública, la instancia de participación pública, fue absolutamente dejada de lado. Y hoy se está apurando el proyecto porque hay un interés político aparentemente muy importante de que ese proyecto se tiene que aprobar prácticamente a tapa cerrada. O sea que ahí demuestra, o es una nueva demostración, como lo que mencionaba, lo de las audiencias públicas que a veces se hacen en días impropios, a finales de diciembre, principios de enero, que se publican en el diario oficial y en algún diario de tiraje, pero que no se publican en la zona afectada. En fin, son mecanismos, de alguna manera, nosotros lo hemos dicho siempre con respecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental no es hecha la ley, hecha la trampa, es una ley que es tramposa, es una ley que es la trampa. Sí, ayer era una instancia que nosotros habíamos solicitado con insistencia. Nosotros desde el 2013 habíamos planteado en un expediente judicial que teníamos en un juzgado civil, en el cual habíamos pedido, recién estábamos en una etapa preliminar, habíamos pedido unas diligencias preparatorias solicitando información sobre el proyecto de la TIGRI. Eso se había verificado, hasta que, en determinado momento surge la ley, esta 19.126, la ley de minería de gran porte. Para nosotros era un obstáculo porque cualquier planteo que nosotros fuéramos a hacer frente a la aprobación del proyecto y la puesta en funcionamiento, nosotros íbamos a tener una ley que nos iba a estar diciendo de alguna manera el proyecto está autorizado por una ley. Es más, eso era seguro de que nos iba a condenar a una sentencia que no nos iba a dar la razón en cualquier intento por impedir que se instalara el proyecto. Entonces estábamos obligados a pedir la inconstitucionalidad de esa ley. Era la única manera de sacar ese obstáculo y poder tener el campo libre para accionar contra el emprendimiento. Y era además una manera de ponerle un freno también al propio emprendimiento. El emprendimiento dependía, si no surgía la ley, el emprendimiento obviamente no iba a instalarse en el país, más allá de las incertidumbres que puede haber hoy con respecto al mismo. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad, se demoró en ser elevado el expediente. Una vez que uno plantea una inconstitucionalidad, el expediente tiene que ser elevado inmediatamente a la Suprema Corte. Se demoró porque el Ministerio de Medio Ambiente entendió que no era la vía correcta que nosotros habíamos planteado, una manera de ganar tiempo, una chicana para ganar tiempo, que le dio resultado porque el expediente demoró 8 meses en subir. La juez de primera instancia en un primer momento le dio la razón al Ministerio diciendo que nosotros no habíamos acertado en la vía elegida. Nosotros recurrimos a esa decisión y la Corte, en definitiva, que es quien decide si hay
admisibilidad o no para el accionamiento, para el accionamiento, dijo que teníamos razón y ordenó que se elevara el expediente. Cuando se eleva el expediente, bueno, se le da traslado a las otras partes. En realidad ahí la contraparte era el Ministerio del Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Medio Ambiente. Se le dio traslado a otros ministerios que habían intervenido, pero porque nosotros les habíamos pedido información, entre otros el Ministerio del Interior, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía. Cuando estábamos pronto a hacer los alegatos, porque se había hecho algo de prueba, entonces había que hacer los alegatos por escrito, nosotros no lo pudimos hacer, porque en ese momento se nos había separado del cargo, se nos había abierto un sumario y se nos había separado del cargo. El alegato lo hizo una fiscal subrogante, la doctora Porteiro, que es fiscal subrogante del cuarto turno. Lo cierto es que cuando nosotros somos reintegrados al ejercicio de la función, vencido a los 6 meses del sumario, nos encontramos a principios de este año, en febrero, que el expediente todavía estaba en trámite, que ya estaba pronto casi para subir a sentencia, y ahí nosotros pedimos una medida cautelar y la realización de un informe in voce, lo que se llama un informe in voce, que es una especie de último alegato en forma oral que se hace previo al dictado de la sentencia, después del estudio de cada uno de los ministros y previo al dictado. Lo que hicimos fue pedir esas dos cosas. La medida cautelar no nos fue concedida, con una argumentación a nuestro juicio bastante contradictoria, pero sí se nos concedió la posibilidad de hacer ese informe y fuimos convocados, y bueno, eso fue lo que ocurrió en el día de ayer. Lo que mayormente a nosotros nos preocupaba en el día de ayer era hacer alguna alusión a algunos aspectos que se habían mencionado a lo largo del proceso. Entre otros contras que teníamos era que la propia Fiscalía de Corte había dicho que nosotros no teníamos legitimación. Lo cual no nos extraña porque en los últimos 15 años ninguno de los fiscales de Corte que han estado nos ha acompañado en ninguno de los accionamientos ambientales, y ya sea por vía de casación o por vía de inconstitucionalidad, cuando llegan a la Corte, la Fiscalía de Corte no nos ha acompañado. Pero en este caso nos parecía más grave porque se le negaba a una fiscalía el derecho de defender el medio ambiente, cuando una ley lo que estaba haciendo era atacar justamente la normativa ambiental. En los hechos la ley lo que pretende es esquivar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Entonces, para nosotros, lo dijimos ayer, hay un antes y un después de la sentencia esta. Si la sentencia no acoge la sesión de inconstitucionalidad, yo creo que se le da un partida de función directa al derecho ambiental, ¿no? En la medida de que el Poder Ejecutivo y el legislador pueden esquivar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución con el dictado de una ley, de una norma de rango inferior, el artículo 47 de la Constitución no tiene ningún valor. ¿En qué sentido estaría contradiciendo el artículo 47? Nosotros entendemos lo siguiente, partimos de la base, en primer lugar, que esta ley es una ley con nombre y apellido, es una ley que en los hechos no es una ley, no es una norma general y abstracta, sino que es un acto de autorización. Directamente esta ley fue hecha para autorizar el proyecto Araquiri. Ayer se argumentó por parte del Ministerio de Medio Ambiente de que esta ley daba más garantías. En realidad no es así. Esta ley, y que con el Código de Minería ya se podía hacer este tipo de minería. No, con el Código de Minería no se podía hacer este tipo de minería porque el artículo 47 dice que las personas se deberán de abstener de causar daños graves al medio ambiente. Y si hay algo que todos tenemos en claro, desde los principales de Aratirí, el gobierno, es el propio Ministerio de Medio Ambiente, es que esta forma de minería, a esta escala, a este nivel, a esta proporción de territorio que abarca, provoca daños graves, irreparables y graves durante mucho tiempo a un sector importante del territorio nacional. Si eso no es daño grave al medio ambiente, yo no sé lo que es. Entonces, la contradicción principal está allí, en contradecir el artículo 47, cuando se dice que la minería de gran porte es de utilidad pública. Antes en el proyecto se decía es aceptable, más o menos es el mismo término. Lo que se está diciendo es, bueno, hay un interés general en proteger el medio ambiente, hay un deber de abstenerse de causar daños graves al medio, excepto cuando sea minería de gran porte. Ahí se puede perfectamente dañar gravemente el medio ambiente. Ese es el propósito de la ley, esquivar el cumplimiento de la norma constitucional, cuando en realidad lo que debería hacerse es proponer la reforma constitucional y en todo caso derogar el artículo 47 de la Constitución, pero no hacerlo mediante una norma de rango inferior, porque eso tipifica una inconstitucionalidad. El otro aspecto muy grave que nosotros ayer insistimos mucho también, lo hemos hecho a lo largo de todo este proceso y en procesos anteriores, es que mediante esta ley se legitiman los contratos de inversión. Por primera vez en un texto legal uruguayo se incorpora la figura del contrato de inversión bajo el nombre de contrato de explotación minera, pero lo cierto es que el contrato de inversión supone alterar
directamente los tres poderes del Estado, ¿no? La voluntad de una empresa privada se pone por encima de la voluntad de los tres poderes del Estado mediante un negocio, un contrato. Ya vivimos la misma experiencia con el contrato de Montes del Plata. Lo cierto es que la ley habilita la redacción de un contrato de inversión. En realidad hay una especie de círculo vicioso. La negociación del contrato comenzó allá en el 2010-2011 y una de las consecuencias de la negociación de ese contrato es la ley. Y la ley a su vez legitima o legaliza la figura del contrato, ¿no? Yo siempre he dicho que el contrato de inversión tuvo tres grandes obligaciones ya cumplidas por el Estado uruguayo. Una fue la ley por la cual se creó el puerto de aguas profundas. Otra fue el mecanismo de la regasificadora, que suponía el suministro de energía que necesitaba el proyecto para ponerse en funcionamiento. Y la tercera fue el dictado de una ley específica que amparara, que le diera el privilegio de la preventa para que este emprendimiento se pudiera instalar. Esas son las argumentaciones principales. Nosotros advertimos ayer, lo hemos dicho ya muchas veces, de que nosotros sabemos que hay una jurisprudencia antiambiental en el Uruguay, no hay decisiones de protección del medio ambiente, no hay decisiones ejecutoriadas firmes de protección del medio ambiente en ninguno de los niveles de la justicia, ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni en casación con la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que es un obstáculo muy grande. También dijimos que desde el punto de vista del poder político hay una manifestación permanente en contra del medio ambiente. Hicimos una sola cita, que fue la del presidente Mujica, cuando él dijo que nos habíamos vuelto brutalmente ecologistas, ¿no? En alguna medida yo tengo la sensación de que esta ley de megaminería de cielo abierto es una especie de ley de arrepentimiento, ¿no? Nos arrepentimos de ser brutalmente ecologistas, nos arrepentimos de ser brutalmente ecologistas en el 97, nos arrepentimos de ser brutalmente ecologistas en el 2004 cuando incorporamos la protección del agua. Ahí se da otra cosa también interesante. En el mundo está ocurriendo algo parecido. En el mundo se embaló en determinado momento a nivel jurídico, doctrinario, con disposiciones constitucionales casi contemporáneas, todas muy coincidentes, no solo en América Latina, sino en Europa también, de protección del medio ambiente. Y con el correr del tiempo hubo como un intento por regresar, es decir, por decir, bueno, vamos a dar un paso hacia atrás con respecto a esa protección ambiental. Y frente a eso se alzaron algunos juristas muy reconocidos a nivel mundial y que hablan de que eso no se puede hacer, porque como ocurre en materia de derechos humanos, no es posible la regresión, no es posible el retroceso. Hay un principio de progresividad que supone que en la medida que se van protegiendo determinados derechos, no hay posibilidad de regresar sobre esa protección. Hicimos mención a ese principio, que está reconocido, incluso hasta la propia legislación nacional de la legislación de protección del medio ambiente está reconocido como uno de los principios ambientales. Y bueno, también pedimos al final lo hemos hecho ya en otras oportunidades por escrito, pero esta vez lo hicimos oralmente, le pedimos a los ministros que nosotros sabíamos que le estábamos pidiendo un acto de coraje a los ministros, que no era solo una decisión jurídica, sino que era un acto de coraje, y que lo hacíamos en el entendido que estábamos en una situación parecida a 1825, cuando justamente la ley de independencia, la ley número 1 del Uruguay, o en aquel entonces lo que era la provincia oriental, la que pretendía incorporarse a las provincias unidas, en fin, en aquel momento cuando se declara la independencia, se declara írritos y nulos y de ningún valor para siempre todos aquellos documentos que se habían firmado durante la invasión portuguesa brasileña de la época de Lecor, le pide a los jueces que anule todos esos documentos que habían sido documentos de sometimiento. Partiendo de la base de que esta ley en realidad como lo habíamos dicho con el contrato de inversión de Montes del Plata, son leyes que habilitan el sometimiento de un Estado a los intereses de una empresa privada. Sí, por supuesto, nosotros nosotros dividimos en tres grandes capítulos las inconstitucionalidades. Nosotros dijimos que era una ley con nombre y apellido, con lo cual se burlaba el concepto de lo que tiene que ser una ley. En eso, incluso ayer hicimos una argumentación, porque esa argumentación la usa la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la ley de Pluna, la ley que pretendía establecer un mecanismo especial de la quiebra de Pluna. Ahí se sostuvo que la ley Pluna era una ley con nombre y apellido, una ley a la medida, y una ley a la medida es una ley inconstitucional porque no respeta la característica principal de una ley de ser una norma general y abstracta y viola el principio de igualdad de la ley.
Ese fue el primer capítulo que nosotros hicimos referencia cuando planteamos la inconstitucionalidad. El segundo capítulo refiere a lo que decíamos. Esta es una ley para aceptar, para admitir un daño grave, un daño ambiental prohibido por la Constitución. El daño ambiental grave está prohibido por la Constitución, es una manera de esquivar la prohibición constitucional. Y el tercer conjunto de argumentaciones atacan a la figura del contrato de inversión en el condicionamiento de la voluntad del Estado, de los tres poderes del Estado. Ese es esencialmente la argumentación. Nosotros entendemos que presenciamos una figura que incluso ha sido reconocida en los propios Estados Unidos. Estados Unidos ha sido identificada esa figura del Estado contratado por el inmenso poder, por ejemplo, que tiene la industria petrolera, especialmente en estos últimos tiempos con relación al fracking, ¿no? Y el enorme poder que tienen, y se habla justamente de esa imagen, ¿no? Del Estado que es contratado. Al principio el concepto puede chocar, pero cuando uno observa la figura justamente del contrato de inversión, y el contrato de inversión supone que el Estado se compromete frente a los intereses de una empresa privada extranjera, eso se ve claramente. No, como decíamos, estos contratos además se hacen en forma secreta. Y uno tiene siempre, con el tema de la reserva, o del secreto, de la confidencialidad, siempre a veces uno queda en esa figura y queda un poco desconcertado, pero realmente el secreto, la reserva, no es porque las empresas tengan algún tipo de elemento que pretendan ocultar porque va a la competencia, sino que el secreto y la reserva está incentivado básicamente en que lo que se quiere mantener oculto es la violación de la soberanía nacional, la violación de la República. Es eso lo que se mantiene en secreto. Entonces, es más el interés del Estado por el secreto que el interés de la empresa privada porque se mantengan, digamos, a escondido. Y la otra cuestión que a mí siempre me plantea el tema de la confidencialidad es la confidencialidad para quién es. Obviamente que acá enfrentamos un poco un concepto que se viene reiterando habitualmente y que a mí me molesta bastante, que es la existencia de una clase gobernante y de una clase de gobernados, ¿no? Pareciera que la clase gobernante puede conocer determinadas cosas que los gobernados no tienen derecho a conocer. Alguien diría, no, bueno, los gobernados pueden ser gobernantes y los gobernantes pueden pasar a ser gobernados, y en esa alternancia, bueno, obviamente en esa alternancia estaríamos ante una república y una democracia. Pero lo cierto es que muchas veces uno tiene la sospecha de que estos contratos son conocidos al detalle por la clase gobernante, incluyo ahí gobierno y oposición política, pero que se mantienen en una especie de aislamiento absoluto con respecto a la ciudadanía, que es a quien están perjudicando. En el caso de... Sí, eso con la contradicción incluso de que hay una legislación que pretende ser una legislación en la cual la transparencia, la participación pública y el propio acceso a la información es lo que se está fomentando. Yo tengo igual mis serias dudas, ¿no? Si la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, es una ley para favorecer el acceso a la información pública o para favorecer las excepciones que tiene la ley, entre ellas la confidencialidad y la reserva. La ley de ordenamiento territorial, si es una ley para la participación pública o es una ley para en definitiva, legitimar el que calla otorga, ¿no? Es decir, cuando se hacen audiencias o se ponen de manifiesto determinadas actividades y la ciudadanía no los conoce. Exacto. El informe, yo le diría que el problema es el siguiente. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental parte de la base que el estudio de impacto ambiental lo hace una empresa contratada, al sumo una empresa contratada o un conjunto de profesionales contratados por la propia empresa interesada. Entonces el estudio es casi el acto de un abogado, no va a hacer más que, en el mejor de los casos, decir que algunos de los impactos pueden ser mitigables, que son inferiores, que son menores, pero no va obviamente a hacer un estudio crítico diciendo que el emprendimiento no se puede instalar, porque si no, la empresa no lo contrataría. Lo cierto que eso ya es grave, el hecho de que lo único que exige la ley, pero más que nada el decreto reglamentario, es idoneidad y una cierta profesionalidad de quienes participan de ese estudio, y los hace corresponsables de los resultados del estudio, pero no mucho más de eso, ¿sí? No establece ningún otro tipo de rigor. Yo siempre pongo en ese sentido el ejemplo de lo que ocurrió con 3 empresas en el Uruguay.
con Dirox, cuando se instalan en el Uruguay, se hizo un estudio de impacto ambiental con una empresa contratada que más o menos reunía los requisitos de ser una empresa, al menos con cierta independencia, aunque hizo obviamente un informe favorable a la instalación de Dirox con graves errores o graves incumplimientos que luego se constataron. Con ENCE, que la empresa española cuando se va a instalar en el Uruguay, quien hace el estudio de impacto ambiental es una filial de ENCE que se llamaba Soluciona SRL, pero una filial que integraba un conjunto económico. Ya se empezó a grabar un poco. Pero con Botnia pasó algo mucho peor. Con Botnia, cuando uno veía las primeras hojas de la carátula, las primeras hojas del estudio de impacto ambiental, decía que el estudio de impacto ambiental lo hacían un conjunto de técnicos a la cabeza de los cuales estaban el ingeniero Faropa y una ingeniera, supongo yo que era Kaisu Anala, finlandesa, ambos dependientes de la empresa. Es decir, o sea que ya se había burlado absolutamente, ni siquiera se trataban de profesionales que al menos tenían una cierta distancia, aunque sea visual, respecto del empresa. Eran directamente empleados. Ya directamente eran empleados. Ahora, ver dos escenarios, dice. Un primer escenario que es la situación actual. Y analizar ese escenario supone, entre otras tantísimas cosas, constituirse en el lugar donde se va a instalar determinado emprendimiento y hacer un análisis in situ, de alguna manera sacar una fotografía de lo que es el lugar antes de la instalación de un emprendimiento industrial o cualquier actividad de esa característica. Y luego hacer un segundo escenario hipotético, imaginativo, que supone justamente hacerse idea de lo que cómo va a quedar el hábitat del medio después de instalado el proyecto. En los hechos, ninguno de esas dos actividades se realizan en el Ministerio de Medio Ambiente cuando se hace la evaluación de impacto ambiental, porque no se constituyen en el lugar, en el caso de Botnia, nunca se constituyeron en el lugar para saber cómo era el lugar donde se iba a instalar Botnia. Analizan el expediente, Analizan básicamente. el estudio de impacto de impacto y hacen un acto de avalación. A lo sumo lo que hacen es observaciones al estudio, le piden algún elemento más, le exigen alguna otra cosa, le piden que aclare alguna cosa, pero no hay en puridad un juicio, digamos, de toda la situación y esa ponderación de esos dos escenarios. Entonces, tampoco existe ese trabajo de imaginación, de hipótesis de cómo va a quedar el lugar después de la instalación del emprendimiento. Entonces, termina siendo una burla acompañada de lo que decíamos de las audiencias públicas y de los manifiestos y de las audiencias públicas. Yo, el otro día alguien me lo decía de otra manera, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? En realidad lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente es autorizar, concede patentes para contaminar, es eso lo único que hace el Ministerio. Algo sorprendente es que aún así ese mínimo control de la lógica interna, digamos, del texto de impacto hecho por la empresa, aún así en algún momento molestó porque el Poder Ejecutivo estuvo a punto de sacar medio ambiente, la Dinama hacia una secretaría. Recuerdo cuando la directora de Medio Ambiente en algún momento dijo que no podemos ser un cuello de botella. Sí, en efecto, a pesar de todas las deficiencias, eso ha sido así. A pesar de que tampoco el Ministerio ha cumplido con dos principios que son secundarios, le diría accesorios, pero que están establecidos en la Ley de Protección del Medio Ambiente, que son el del intercambio de información con otras dependencias públicas. Eso no lo hace, no consulta a la facultad, a la universidad, a las distintas facultades de las universidades, no consulta a otros organismos del Estado a la hora de hacer esa ponderación y esa evaluación, y tampoco consulta a otras autoridades, y no hace tampoco un intercambio de información con otras autoridades ambientales en el mundo. Cosa que la ley le indica que tiene que hacer. Es decir, si viene un emprendimiento como Dirox, lo que había que haber hecho originalmente era haber consultado a la autoridad ambiental en Italia, desde donde provenía, para ver las dificultades que había tenido. Que se habían deslocalizado justamente por. Exacto, y para saber las dificultades que el emprendimiento, que obviamente venía de alguna manera empujado de allá con graves denuncias, pero por lo menos para tener información. Nosotros no teníamos experiencia de un tipo de producción como la que hacía Dirox, como tampoco teníamos en materia de celulosa. Sin embargo, ese tipo de consultas tampoco se hacen. Yo creo que todos esos elementos son muy sintomáticos de que en realidad el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es estado teatral, ¿no? Decorativo, es una especie de autorización visual para conformar determinados requisitos. Yo creo que en realidad aquí no hay una voluntad de aplicar el derecho ambiental. Nosotros lo hemos
lo hemos dicho a nivel de la jurisprudencia, que es una jurisprudencia antiambiental, pero lo cierto es que desde el punto de vista político no hay voluntad porque el derecho ambiental tenga vigencia en el Uruguay. Eso parece bastante notorio hasta esta altura del partido. Habría como una falta de conciencia ambiental. Hay una falta de conciencia. Yo creo que ya es algo más que falta de conciencia, porque uno puede decir que la ciudadanía puede no darle importancia a los temas ambientales. Creo que hoy la ciudadanía está más imbuida de los problemas ambientales, sobre todo a partir de los problemas de la contaminación del río Santa Lucía y los suministros de agua para consumo, ¿no? Eso yo creo que ha alertado sobre todo al área metropolitana, a la población que vive en el área metropolitana. No, yo creo que en la medida que el Estado se ha vuelto socio del contaminador, se ha vuelto socio de Monsanto, se ha vuelto socio de Bodnia, se ha vuelto socio de Aratirí, en la medida que se vuelve socio de ese tipo de emprendimientos, mal les va a exigir y mal va a cumplir con su función de evaluación, de control o de policía ambiental. Al ser cointeresado en la contaminación o cointeresado en la actividad que provoca graves daños al medio ambiente o daños al medio ambiente, le puede interesar frenar o establecer límites y restricciones. Creo que el tema de la contaminación del río Santa Lucía es un caso muy notorio al respecto, ¿no? El Ministerio ha anunciado algunas restricciones que parecen bastante ridículas de cultivo prácticamente a 100 metros, más o menos, de 100 metros, a 150 metros de la costa del río y de sus afluentes, lo cual parece absolutamente irrisorio ese tipo de planteos. En fin, yo creo que son demostrativos de que no existe la voluntad de proteger, en este caso, la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Y llegar a un momento de decir, bueno, así como otras partes del mundo, el desarrollo se hizo, entre otras cosas, se produjo con un grave pasivo ambiental, bueno, acá va a ocurrir lo mismo, ¿no? No sé si va a ocurrir el desarrollo, eso sí, porque si la mayor parte de estos emprendimientos se instalan con exoneraciones tributarias, muy probablemente el desarrollo siga estando en el mismo lugar y la contaminación sí se venga para acá. En realidad el Uruguay tiene una legislación ambiental muy abigarrada desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista de la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Áreas Protegidas, Ordenamiento Territorial. Pero tiene, sin embargo, carencias bastante significativas. No hay un derecho penal ambiental, no hay un delito ambiental propiamente dicho. Había dos proyectos, yo había traído acá incluso, hubo dos proyectos, hasta donde yo conozco, un proyecto del año 2005, por lo menos estos repartidos del 2005, el proyecto es del 2003, perdón. 2003 es un proyecto presentado por los diputados Carlos Pita, Ramón Leñani y Ramón Fontichela, del Frente Amplio. Se llamaba daño ecológico ambiental, donde se preveía un delito ambiental, una redacción que podía ser bastante... No es fácil establecer un delito ambiental, yo soy el primero en reconocerlo. Y luego un proyecto creo que era en el año 2003 también, de mayo del 2003, llamado Delitos Medioambientales, del entonces diputado Gustavo Penades. Esos son los únicos dos proyectos que hasta donde yo sé se presentaron en algún momento, pero no tuvieron ningún tipo de andamiento y quedaron, digamos, encajonados. No tenemos delitos ambientales, tenemos sí algún delito, como los delitos justamente los que usted mencionaba, el envenenamiento de aguas, que son delitos viejos delitos establecidos en el Código Penal. Tenemos un delito de estrago que eventualmente en su figura culposa podría ser aplicable a algún tipo de daño grave ocasionado por daño como daño ambiental. Pero también tenemos otras carencias juntamente con esto del derecho penal ambiental. Nosotros no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general, el delito ambiental funciona en la medida que se pueda responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, a las empresas, por decirlo de alguna manera. Obviamente con la aplicación de multas o de restricciones o de prohibiciones o de clausuras. Obviamente las empresas no van presas, por decirlo, no son privadas de la libertad en el sentido de las personas físicas. Pero eso tampoco lo tenemos. Tampoco tenemos, y esto es una figura así de índole civil más que de índole penal, lo que se llaman los daños punitivos. Los daños punitivos es lo que hemos visto, lo que uno puede ver en alguna película norteamericana, esas sentencias que además de resarcir, de indemnizar a quienes han sido afectados por un tema ambiental, los sancionan civilmente con una multa, una pena, verdadera pena civil, en contante y sonante,
Me acuerdo de una película con John Travolta que se llamaba Acción Civil, justamente, donde lo que se buscaba era eso, el mecanismo de los daños punitivos que supone una multa civil, que es una suma para ejemplarizar que un daño ambiental no pueda volver a ocurrir, sancionándola con una suma, una multa de dinero muy, muy grande, ¿no? Muy importante. Eso nosotros no lo tenemos previsto en el Código Civil, no existe ese concepto de los daños punitivos tenemos sí los daños y perjuicios, pero no tenemos eso de esa multa por encima de los daños y perjuicios. Esa es otra carencia que tenemos. También tenemos una carencia en materia de seguros ambientales. Nosotros, si bien la ley de protección del medio ambiente habla de garantías, no tenemos propiamente un mecanismo de seguros ambientales, que son costosos, que son de difícil aplicación muchas veces, pero que en otras partes del mundo se utilizan. Y por último, y no por último lo menos esencial, nosotros tampoco tenemos un cuerpo inspectivo, un cuerpo policial ambiental, no tenemos una policía ambiental. Ya en el año 2002 me acuerdo que entonces subsecretario de Medio Ambiente, el señor Leglice, el ministro era el ingeniero Cat, él vino a consultarme, vino a preguntarme en una actitud positiva, digamos, a ver qué cosas nosotros veíamos que eran necesarios modificar dentro de la estructura del ministerio. Y nosotros le dijimos, mire, una de las cosas que llama más la atención es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene cuerpos inspectivos, a veces con menguados, a veces con poca infraestructura, pero tiene cuerpos inspectivos. El Ministerio de Salud Pública tiene cuerpos inspectivos. El Banco de Seguros tiene los famosos prevencionistas. El Ministerio de Trabajo tiene cuerpos inspectivos. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene un cuerpo, un sector que se llame policía, gendarmería ambiental, que ya no participa, porque ¿qué es lo que se hacía en el Ministerio de Medio Ambiente? Los mismos que hacían la evaluación de impacto ambiental, cuando había algún episodio, como en el caso de Diro, salían luego a hacer la policía, el control ambiental posterior. Pero con este acondicionamiento que ellos habían autorizado en muchos casos, habían dicho que la evaluación, habían hecho una ponderación en la evaluación que se habían equivocado, y luego tenían que salir a ver si se habían equivocado o no ellos, o quién era el que se había equivocado, con lo cual había una cierta incompatibilidad de función. Pero no hay un cuerpo inspectivo y realmente la función de control y de policía ambiental no se cumple en Uruguay. Y esa es una carencia ya de base, ¿no? Si es que se quiere tener un Ministerio de Medio Ambiente medianamente serio. Y bueno, eso son las carencias más graves y más importantes que uno percibe. Sí, bueno, recuerdo que hace poco el caso de ANCAP ha sido multado. Exacto, y multado. Pero, son unas multas irrisorias, ¿no? Irrisorias, y son las multas aplicadas por la Intendencia de Montevideo. Claro. Esa es otra de las contradicciones que uno ve. Quien ejerce ahí un cierto control, que además supone aplicar una multa, como decíamos, y no supone decirle, mire, en determinado periodo tiene que cumplir con determinadas medidas preventivas para al menos mitigar el impacto que usted está causando, las hace una intendencia, cuando debería ser el Ministerio de Medio Ambiente que debe tomar cartas en el asunto. Sí, es cierto. Yo creo que en muchos casos la aplicación de multas por parte del mismo Estado es simplemente una transposición de fondos, ¿no? Una cuenta corriente que termina pagando el ciudadano común, contribuyendo con el precio de la nafta o pagando algún impuesto más. Entonces ese tipo de sanciones realmente no tienen sentido, ¿no? Sí tiene sentido que exista un mecanismo que vaya exigiendo y vaya estableciendo exigencias, y bueno, en la Argentina se pretendió en algún momento establecer incluso algún tipo de multas directas a los funcionarios, eso no sería posible en el sistema administrativo nuestro, pero de multas directamente aplicadas a los funcionarios responsables de los sectores respectivos del Estado, ¿no? Quizás habría que repensar algo de eso. Yo lo que creo que la falla ha estado hasta el día de hoy en que existe, yo creo que un movimiento, interés a nivel de distintas colectividades y actividades de organizaciones sociales. Yo creo que existe interés. Lo que todavía no se ha entendido es que hasta que nosotros no convenzamos a nuestros jueces que son parte de la sociedad y que como parte de la sociedad ellos van a sufrir el daño ambiental, un concepto que siempre lo dio un insigne jurista argentino, Augusto Morero, que dijo que los jueces no pueden ser imparciales frente a los problemas ambientales porque los jueces están metidos adentro de los problemas ambientales y los problemas ambientales llegan al zaguán de la casa de los jueces también, para decirlo en términos más directos.
Pero es necesario que las organizaciones sociales empiecen a llevar los asuntos a los estrados judiciales. Yo eso lo vengo reclamando hace mucho tiempo, incluso recuerdo hace ya, sí, tiene que ser hace 3 años ya, en alguna ocasión que estuvimos en el interior del país, que se anunciaba justamente que se venía esta ley de megaminería, y nosotros dijimos que íbamos a plantear la inconstitucionalidad de esa ley, pero que esperábamos que no ser los únicos en plantearlo. ¿Por qué? Porque insistíamos que una cosa era la inconstitucionalidad planteada por un fiscal y una cosa era 200 o 300 inconstitucionalidades planteadas ante la Suprema Corte de Justicia. Porque eso iba a dar la sensación clara. Lo digo el otro día en la audiencia que se hizo, donde hubo un marco de público muy importante, que yo creo que sorprendió sobre todo a los abogados de la contraparte, cuando en algún momento se les pidió a los abogados que dieran la cara y que no le dieran la espalda a los que estaban allí presentes. Pero yo creo que si eso se viera más a menudo, si ese tipo de instancias se vieran más a menudo, si las organizaciones participaran de los procesos judiciales más a menudo, empezaríamos a romper con esa jurisprudencia antiambiental, empezaríamos a encontrar jueces que respaldaran la causa ambiental. En la Argentina ha ocurrido así. La evolución de la Argentina, con sus vaivenes, sus idas y contramarchas, con sus contradicciones inclusive, con decisiones muy importantes de la Corte Suprema Argentina, tuvo una previa etapa en la cual fueron algunos jueces que empezaron a dictar fallos de protección del medio ambiente. Y lo hicieron imbuidos de ese mismo concepto que yo les decía, de sentirse parte de la sociedad, de no sentirse dentro de una burbuja de cristal a la que no le podía pasar nada. Yo creo que por eso tiene que haber una interacción entre las organizaciones sociales, entre la ciudadanía y los jueces. Hasta ahora ese punto de contacto no es habitual. Cuando se vuelva más o menos habitual, ahí empezaremos a obtener algún tipo de decisiones favorables. Y cuando esperemos que no sea tarde, ¿no? Porque yo sé que va a haber reacciones, pero esa es mi gran preocupación, que las reacciones, por ejemplo, con los problemas del agua potable, quizás estemos llegando tarde.